todas las alarmas en Italia tras declararse 6 casos del COVID-19 en Lombardía. España registra su primer caso de coronavirus. El mortal coronavirus llegó a Estados Unidos. Acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Vamos a ser absolutamente inflexibles. El día a día supongo que es el de cualquier familia, ¿no? En mi caso yo voy todos los días a trabajar al centro, Fernanda estudia algunos días, otros días y toda la semana se encarga de la logística de la casa, Manuel va a la facultad, Lola va a la facultad y Carmela va al secundario o segundo año. Bueno, previo a la cuarentena, normalmente mi día empieza a las 7 de la mañana con un pase de sala, que es donde se discuten a los pacientes que ingresaron o se operaron el día anterior. Luego bajamos a quirófano, donde iniciamos las cirugías programadas a las 8 de la mañana. Lo que nunca sabemos es a qué hora terminan. Algunos días podemos terminar el día quirúrgico a las 5 de la tarde, otras veces a la 1 de la madrugada y a veces incluso más tarde. Mi día a día era levantarme a las 6 menos cuarto y salir a trabajar a las 8 y volver a casa cerca de las 9. Sí, antes de la cuarentena trabajaba más intensamente, diría. Yo trabajo en 3 o 4 lugares distintos. Salía en general antes de las 8 de la mañana de casa y varios días llegaba a las 8 de la noche, yendo de un lugar a otro. Antes de que pase todo esto, el trabajo de la comuna se basa en 2 o 3 cosas fundamentales. Principalmente, la comuna se encarga del mantenimiento y el ordenamiento de los espacios públicos. También es un instrumento muy importante de participación ciudadana. Tenemos distintos canales a través de los cuales los vecinos participan y formulan distintas propuestas a la comuna sobre qué quisieran que pase en su barrio. Sí, cambió mucho. Mi día a día, yo soy médico cirujano. Básicamente de lunes a viernes es viajar a Capital porque vivo en Pilar. Y mis 3 actividades principales son consultorio, donde veía un promedio de más o menos 80 consultas semanales. Y ahora bajo a 10. Operaba 4 pacientes por semana, cirugía es mi segunda actividad principal y ahora operé un paciente en todo el mes. Y la otra actividad es hacer estudios endoscópicos y más o menos de aproximadamente 100 estudios por mes pasamos a 20. No estoy saliendo por cuestiones laborales, es decir, el consultorio cuando comenzó la cuarentena lo cerré temporariamente. Con los pacientes me comunico por vía o WhatsApp o por internet. A partir de la cuarentena dejé de salir a la calle, es decir, salgo para lo estrictamente indispensable o para comprar alimentos o para ir a la farmacia. Pasé de estar todo el día afuera trabajando y haciendo diferentes tipos de actividades a estar todo el día dentro de casa. El trabajo, la realidad es que es más, en mi caso, es mayor el trabajo desde casa que el que tenía estando en la oficina, por la simple razón que uno necesita mantener contacto con la gente en forma virtual, entonces estás todo el día con llamada, conferencia, WhatsApp, Zoom, Google Meet, como quieras llamarlo, y muy activo. Una vez por semana o 2 salimos a hacer compras. Yo salgo una vez por semana a la casa de mis papás a llevarle o dinero o alimento, porque son 2 personas grandes. Ahora con la cuarentena solamente se están operando las cosas de extrema urgencia, por ende las programadas bajaron muchísimo y se ideó un plan para guardar el recurso humano, o sea, a los médicos y a todo el personal de salud, donde se trabaja una semana y después hay 2 semanas de cuarentena obligatoria.
Por ende, el trabajo en el hospital está bastante reducido y hay mucho menos movimiento de pacientes en el hospital. Y ahora me sobra el tiempo, no sé exactamente bien qué hacer con el tiempo, así que estoy estudiando un montón, estoy aprendiendo muchísimas cosas de la medicina y de la vida. Estoy leyendo cosas que nunca pensé que iba a leer, así que mi cuarentena es productiva, pero muy distinta a mi vida anterior. Ahora estoy trabajando muchas menos horas, en parte porque hay menos trabajo y en parte porque estamos turnándonos en los trabajos para no compartir horarios de trabajo con los equipos médicos. Y hoy por hoy, la verdad que nos ha cambiado bastante nuestro día a día. Nosotros estuvimos y estamos todos los días presentes en los dos barrios, en Almagro y en Boedo, al ser esta la Comuna 5, en asegurar que afuera de cada comercio habilitado, un supermercado o una farmacia, no haya aglomeramiento de gente. Eso es algo que en un principio pasó cuando recién arrancó la cuarentena y que lo que nosotros hicimos, por ejemplo, y las comunas hacen, es asegurar que se hagan las filas con la distancia correcta, que la gente tenga todo el tiempo el barbijo puesto y también obviamente que asegurarse que no abra ningún comercio que no está habilitado para abrir y aquellos que abren que lo hagan de la manera correcta. Tuvimos muy pocos focos de conflictos de lugares de aglomeramiento de gente, como por ejemplo, bueno, afuera de los rapipagos, los pagos fácil. Yo soy asmática y por eso soy paciente de riesgo y fui diagnosticada a los 2 años. Tengo casi 52. En mi caso, porque tengo un tema cardiológico que empecé a tratarme este año. La condición que me transforma en paciente de riesgo es a partir de que del año 2017 me colocaron 2 stents coronarios, uno en febrero de 2017 y el otro en mayo, si mal no recuerdo. Porque queremos ver qué sucede en los hospitales públicos. Claro. ¿Tienen lo suficiente? ¿Tienen lo pertinente? Novedades en el hospital René Favaloro, suma 200 camas. Estamos en la localidad de Hurlingham, donde se está montando en este mismo momento uno de los 12 hospitales modulares que va a haber en todo el país. De predio de entretenimientos a una ciudad sanitaria. Uno de los microestadios de este enorme predio de Villa Martelli transformado en esto, en un centro sanitario. Pero nos preparamos con mucho valor y con mucha pasión. Yo trabajo en el Hospital Italiano, que es el hospital privado más grande prácticamente de Latinoamérica, y el hospital está devastado, no hay pacientes. Esto nos va a generar una situación muy complicada en el mediano y en el corto plazo. Se suspendieron todas las actividades programadas y nos quedamos prácticamente sin el 90% de las principales actividades del hospital. En realidad mi hospital es un hospital de un barrio tranquilo, no tenemos cerca villas en este momento que son focos de donde viene gente que está contagiada. Tenemos pocos pacientes, cada vez que se contagia un chico menor de 2 años, la familia completa se tiene que quedar con el chico y hay 2 familias completas que están en el sector de pediatría y muy pocos adultos han pasado con coronavirus. Hay un solo muerto, que es una abuelita de un geriátrico de 91 años que ha fallecido. Después todo está en poco porcentaje, si bien siempre faltan cosas, en todo el mundo faltó cosas, en países del primer mundo faltaron insumos básicos. Yo creo que estamos preparados porque nos dio tiempo este tiempo de cuarentena para prepararnos cada vez mejor para enfrentar este virus. La situación actual en el hospital donde trabajo, que es el Hospital Italiano, por suerte viene muy controlada. Los médicos abocados a recibir los pacientes COVID positivos son más que nada los médicos de clínica médica y los de terapia intensiva para los pacientes que están un poco más afectados. Por el momento, bueno, además en pediatría no hay pacientes internados con coronavirus en ninguna de las 2 sanatorios donde yo trabajo, pero se suspendieron todas las otras actividades, entonces disminuyó el movimiento de pacientes. Nosotros nos preparamos para algo parecido a lo de España y lo de Italia, y no fue ni cerca. Por ejemplo, Semico, en los hospitales donde yo trabajo, teníamos 25 camas en terapia, bueno, ahora tenemos 35,
10 camas más, 10 respiradores más, y en todo lo que va de la pandemia solo hubo 3 pacientes en terapia con COVID. En total hubieron 86 casos confirmados en el hospital italiano desde que empezó la pandemia, 6 fallecidos y actualmente 20 pacientes internados. Todo el piso de cirugía, por ejemplo, está cerrado, esperando la internación de pacientes con COVID, pero estas habitaciones que están dispuestas para COVID, hoy por hoy están vacías. Creo que a nosotros nos pegó un poco de costado. Creo que no vamos a tener así una curva con un pico muy alto como lo tuvieron España e Italia. Yo de la cuarentena pienso que es la única herramienta que hay al alcance de todos para cuidarnos. En realidad, el hecho de la cuarentena me da la impresión que es más que nada para ganar tiempo. Para mí la población se va a contagiar, en mayor o menor grado, pero se va a contagiar. Bueno. Lo que más me preocupa es la gente que se muere sola. Me preocupa que se enferme cualquiera, pero me entristece la gente que se va a morir sola. La cuarentena que se efectuó acá en el país, por suerte desde muy temprano, fue bastante efectiva. Yo sé que económicamente hace desastres, pero hablando desde el punto de vista completamente de la salud, como les dije, para mí fue muy efectiva en frenar que la curva ascienda y que esto no se convierta en una emergencia sanitaria. Creo que el coronavirus es un virus más que es parecido a cualquiera de los virus con los que hemos tenido que combatir todos los seres humanos y nuestra inmunidad. El coronavirus es una cosa mínima, lo cual hace que esté todo absolutamente distorsionado. Tenemos poca información certera. Parecería ser una medida adecuada el aislamiento. Lo que no está demasiado claro es la extensión, es la intensidad y sobre todo para los que hacemos pediatría tampoco está demasiado claro si tenemos que interrumpir todas las actividades pediátricas o no, pero como todo el mundo sabe, esto se va aprendiendo sobre la marcha. El virus de por sí, todos los virus van atenuándose a medida que van pasando de paciente en paciente. Entonces, probablemente a nosotros nos llegó una cepa atenuada. Si bien los medios de comunicación y las redes sociales generaron tal vez más miedo o pánico o más miedo del que en realidad la gente debería tener, de alguna manera eso también ayudó a que la gente tome conciencia. La prevención antes que el miedo es lo deseable ahora. Y lo más importante que les decimos a todos es tranquilidad, no entrar en psicosis, estar tranquilos y saber que los profesionales están trabajando para cuidar nuestra salud. Las recomendaciones son las mismas que para cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Y los cuidados no son ningún cuidado de tipo especial. El mismo cuidado que tiene que realizar cualquier persona. La clave es A. Ya lo describió Leicester a fines de 1800, lavarse las manos. Yo diría que haría mucho hincapié en tener siempre las manos limpias. B. Lavarse las manos. Primero, claramente, la higiene de manos. C. Lavarse las manos. Lavarse las manos con frecuencia. Higiene constante de manos, utilización de alcohol en gel. D. Si ustedes quieren, distanciamiento social, más de 1,5 metros por lo menos. Mantener distancias personales. Distanciamiento prudencial cuando salgo a la calle. D. Si ustedes quieren, podemos poner también barbijos. Eso está bien, no hace mal. El uso de barbijo siempre. Usar los barbijos de manera adecuada en todo momento. Estornudar en el pliegue del codo. Y tenemos que ser higiénicos, limpiar todo. Esto le hace bien a todas las enfermedades, no solamente al coronavirus. Tomar todos los recaudos de limpieza y desinfección de todos los elementos que traemos de la calle, como por ejemplo el celular, los anteojos, los zapatos y la ropa. La higiene de los utensilios y del material que usamos para trabajar, que eso es fundamental. Los que tenemos que salir a trabajar, tomar los recaudos necesarios tanto cuando salimos como cuando volvemos. Y medir las actividades que todos vamos a hacer. Si tenés la posibilidad de trabajar desde casa, trata de evitar las salidas innecesarias solamente para adquirir las cosas básicas.
En toda la ciudad, aparte del ordenamiento de la gente, también el gobierno de la ciudad está implementando un plan de desinfección y de desinsectación para, bueno, obviamente, colaborar con esta situación de la pandemia. Lo que se hace principalmente es una desinfección muy intensa en aquellos lugares de uso público, como paradas de colectivo, en todos los transportes públicos, adentro de los colectivos, en los subtes, en los trenes. Es importante usar bien el tapaboca, el cubreboca. A partir de hoy es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. A partir de hoy, barbijo casero, obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Hay que lavarse frecuentemente las manos. No te olvides de lavarte siempre las manos. Yo creo que cuando termine la cuarentena uno va a poder recomenzar sus actividades de manera paulatina. No creo que vaya a ser todo igual que antes. El virus no es que el virus tiene una fecha de vencimiento del 31 de julio. Uno va a tener que seguir cuidándose, se van a ampliar seguramente las libertades, pero uno va a tener que ser consciente y mantener el sentimiento de aislación por un periodo bastante más largo del que uno piensa, y controlado los contactos con terceros. Hasta que esté la vacuna. Hasta que o esté la vacuna y todo el mundo se haya podido vacunar, o hasta que se empiece a no registrar casos de este virus. Volver poco a poco a la actividad diaria, cotidiana, y tomando siempre los recaudos necesarios. Yo creo que sobre todo en la actividad médica va a haber muchos cambios, y me imagino que si la gente sigue con el concepto de no ir a las guardias inútilmente, lavarse las manos, cuidarse, mantener distancia social, van a disminuir muchísimas enfermedades, no solamente el coronavirus. Y me imagino que el resto seguirá de acuerdo a lo que nos permita nuestro país. Creo que hay cosas que van a haber quedado, que se van a quedar. Creo que todos vamos a trabajar distinto. Por un lado vamos a trabajar distinto con algunos cuidados diferentes. Por otro lado vamos a trabajar distinto, sosteniendo teleconsultas, telemedicina y distinta jerarquización de la necesidad de acudir o no a los lugares para generar o no generar amontonamientos. Creo que esas cosas las vamos a ver incorporado y las vamos a valorar distinto. Con este virus en especial, que aparentemente es un virus de laboratorio, puede ser, no se sabe todavía, un virus persistente y recurrente. Acá se ven casos de pacientes que han tenido el virus y que se consideran inmunes, y de golpe a las 3 semanas o a las 4 semanas tienen una recaída y vuelven a dar positivo. Cuando aparezca la vacuna y la gran mayoría de la población esté vacunada, recién ahí creo que vamos a poder volver a la vida normal. Este tipo de enfermedad y esta pandemia nos va a dejar realmente tranquilos solamente el día que aparezca la vacuna. Y la vida después del coronavirus es difícil de pensar, ¿no? Porque todo este distanciamiento social, todas estas nuevas reglas que tenemos que respetar, uno nunca sabe si después van a quedar entre nosotros o van a ser solamente una cuestión de este momento. El impacto económico que va a tener toda esta pandemia no es menor ni para la gente ni para el Estado. Los recursos van a ser más escasos, así que seguro vamos a estar haciendo mucho hincapié en que la gente cuide el espacio público, cuide los bienes comunes que tenemos, ya que va a ser más difícil mantenerlos más adelante de lo que viene siendo hasta ahora, dado las consecuencias de esta situación que estamos viviendo. Pero bueno, estamos seguros que con la solidaridad que estamos viendo a lo largo de toda la sociedad vamos a poder salir adelante. Silvana, no tengo retorno.